Bienvenidos al módulo 4, principales fraudes y riesgos en el correo electrónico. En este módulo veremos principalmente los ataques de servicio al correo electrónico, también veremos cómo detectar correos fraudulentos y además veremos otros riesgos derivados del uso del correo electrónico. Iniciemos. El correo electrónico es una herramienta de comunicación imprescindible para el funcionamiento de nuestra universidad. Sus beneficios son evidentes: accesibilidad, rapidez, posibilidades de enviar documentos adjuntos, entre otros. Aunque cuando se creó no se hizo pensando en el uso actual ni en la seguridad de este servicio. Como toda herramienta de comunicación, es necesario definir su uso correcto y seguro, ya que además de abusos y errores no intencionados, el correo se ha convertido en uno de los medios más utilizados por los ciberdelincuentes para llevar a cabo sus ataques. Es habitual que a los buzones de correo llegue spam, correo de tipo phishing o correo de suplantación de identidad o personas. En estos casos utilizan técnicas de ingeniería social para conseguir sus fines maliciosos, como por ejemplo afectar al equipo o incluso toda la red de una empresa, robar credenciales, datos bancarios o información confidencial. En un correo malicioso, tanto el remitente como el asunto, el cuerpo, los adjuntos o los enlaces que contienen pueden estar diseñados para engañar al receptor del mensaje. La ingeniería social utiliza cualquier reclamo para captar nuestra atención y conseguir que actuemos de una manera determinada. ¿Y cómo lo hacen? Se gana nuestra confianza y muchas veces se aprovechan de la curiosidad o el morbo que nos produce conocer y manejar cierta información, del temor a perder algo, o crean situaciones de urgencia. Así, consiguen manipular y hacer actuar de la forma que ellos quieren a las personas. Phishing posiblemente se trate de uno de los fraudes más conocidos y extendidos. Se trata de un engaño basado generalmente en la suplantación de una empresa o entidad fiable, como un banco o una institución educativa, entre otros. Una red social o entidades públicas puede ser también. La finalidad es obtener claves de acceso o información sensible, como pueden ser datos fiscales o bancarios. El canal mediante el cual se intenta perpetuar el fraude suele ser el correo electrónico, pero también pueden usarse otros como SMS o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Pues ahí, en este caso les muestro un ejemplo de un mensaje de WhatsApp de este tipo de técnica, ¿no? Como pueden observar ahí. El siguiente es un caso de phishing de una campaña en la cual se suplanta a los seguros ING. Básicamente, en este contenido del correo se pide actualizar datos accediendo a una página web, también siendo esta un sitio falsificado, ¿no? Lo que es la página web. Esta es otra campaña de phishing suplantando a lo que es el SAT. Generalmente se reciben este tipo de correo en los primeros meses del año, que es cuando las personas declaramos impuestos. En este caso es un ejemplo de correo recibido en algunos compañeros delitos. Scam. Este tipo de ataque se basa en un tipo de correo electrónico cuya única finalidad es perpetrar engaños y estafas a sus receptores y obtener tanta información personal de la institución o bancaria. El gancho, en este caso, suele girar en torno a falsos premios de lotería, herencias millonarias, ofertas de empleo que requieren de desembolsos, etc. Aunque los ciberdelincuentes cada día inventan nuevas formas de engaños. Por eso hay que estar muy atentos a recibir este tipo de correos, ¿no?
sobre todo si no lo esperamos. El siguiente es un ejemplo de scam. En este caso están ofreciendo empleos con un salario aceptable, ¿no? Y se pide que se contacten con ellos. Esa extorsión, el objetivo es extorsionar al receptor como un supuesto video privado o de contenido comprometedor, que lo más probable es que no exista, amenazando con difundirlo a todos sus contactos de correo y redes sociales a no ser que se realice el pago o de una cantidad económica. El pago generalmente es solicitado en criptomonedas como el Bitcoin. En este caso se recomienda pues no hacer caso omiso a este tipo de correos. Este viene siendo un caso de extorsión de compañeros de Itson que recibieron mediante correo electrónico. Como les comenté, aquí en este caso menciona que tienen información personal y solicitan que paguemos el rescate en criptomonedas. Más que rescate viene siendo pagar para no difundir este contenido. Malware. En este caso se trata de código malicioso que podría infectar los dispositivos. Los correos podrían contener algún tipo de archivos o enlaces a webs donde una vez descargado y ejecutado el archivo infectará al dispositivo. La infección también puede producirse al hacer clic en anuncios fraudulentos o aprovechando algunas vulnerabilidades en los navegadores. Una vez en nuestro equipo podrá distribuirse a través de la red institucional, infectando todos los dispositivos conectados a la misma, como discos duros, pero también otros sistemas de la red e incluso servicios en la nube. Algún ejemplo de malware viene siendo el siguiente, ¿no? En este caso se recibió un archivo en Excel que contiene macros, ¿no? Generalmente archivos con macros es donde es muy común usado para insertar virus. En este caso el macro trae código insertado, el cual daña a nuestros equipos o roba información. En este caso es un ejemplo de un correo con facturas que infectará a nuestro equipo, ¿no? Puede ser un caso similar en el ISO que se han recibido muchos de este tipo, ¿no? En este caso trae un anexo que viene siendo una imagen. También en las imágenes o un archivo PDF o cualquier otro tipo puede contener código malicioso o virus. Así que hay que tener mucho cuidado antes de abrir la imagen o abrir ese archivo, ¿no?, que contenga anexo, ¿no? Primeramente hay que revisarlo en búsqueda de virus con nuestro antivirus que tenemos instalado en nuestro equipo de cómputo o con herramientas externas, como lo vamos a ver más adelante. En el Itson generalmente hacemos comunicados a todo el personal cuando recibimos mensajes de este tipo, ¿no?, de phishing con malware sobre todo, ¿no? Este es un ejemplo de uno de los últimos comunicados que hemos enviado a toda la comunidad personal Itson. El ransomware es un tipo de malware que cifra la información en computadoras o impide el acceso a la misma, amenazando al usuario con destruirla si no paga un rescate. En este caso, supuestamente al pagar el rescate ellos nos envían el procedimiento para descifrar o desencriptar la información que tiene la computadora. En el Itson, compañeros han sufrido este tipo de ataques, ¿no?, y ninguno de ellos pagó el rescate. Básicamente se recuperaron algunos respaldos y se formateó el equipo desde cero, que es lo más común que sucede.
Aunque sí hay personas, hay organizaciones que han tenido que pagar el rescate, aunque eso no garantiza que se recupere la información. ¿Cómo detectar correos fraudulentos? Los correos electrónicos fraudulentos suelen contar con varias características que permiten su detección. Veamos este ejemplo, ¿no? Realmente el cuerpo del correo trae lo siguiente, ¿no? Trae un remitente, un asunto y su contenido, ¿no? En ese caso podemos ver un remitente que no coincide la cuenta de correo con el banco, ¿no? Es de otro giro, ¿no? En este caso el asunto trae algo que nos llama la atención, que nos pone en alarma, ¿no? En alerta. También aquí trae en este ejemplo faltas de ortografía y también trae una, un campo con un hipervínculo para acceder a supuestamente actualizar cierta información. Y la firma generalmente es distinta a la comúnmente utilizada, ¿no? Por esa institución u organización. Continuemos analizando. Entonces, si revisemos el remitente, ¿no? En muchas ocasiones comprobar el remitente de correo es suficiente para saber que la comunicación es fraudulenta, ya que nada tiene que ver con la entidad que supuestamente representan. También los ciberdelincuentes suelen utilizar cuentas de correo de otro usuario a los que han hackeado para enviar correos electrónicos fraudulentos o, o también crear una cuenta similar a otro usuario que es conocido. Si hemos recibido un correo que parece prevenir una entidad bancaria, lo normal es que el correo provenga de una cuenta conocida o bien cuenta como contacto@banco.es. Por ejemplo, ¿no? Es importante revisar cada carácter, pues también son frecuentes suplantaciones cambiando alguna letra o utilizando un carácter similar al que suene igual. En general, hay que sospechar de los mensajes cuyo remitente sea desconocido y si el correo es de un supuesto conocido, es pertinente contactarlo para verificar si esta persona lo envió o no lo envió, ¿no? Sobre todo si no estamos esperando un comunicado de esa persona, ¿no? Continuando. En otras ocasiones, los ciberdelincuentes falsifican la dirección del remitente haciendo que a simple vista no se identifique el correo como fraudulento. Esta técnica se conoce como email spoofing. A simple vista es difícil identificar este tipo de correos. En este caso, para comprobar si el correo es legítimo, es necesario analizar las cabeceras del mismo. Las cabeceras o encabezados de información adicional ocultan en el correo electrónico se podría comprobar manualmente, pero es recomendable utilizar herramientas que automaticen el proceso como Message Header ofrecida por Google. Para este caso, pues se requiere un poco de conocimiento técnico. Una característica que puede hacer saltar la alarma frente al correo fraudulento es la firma del mismo. Si estamos familiarizados con la firma legítima del remitente, generalmente es diferente. Si sospecha o ha recibido un correo de este tipo, recomiendo reportarlo al área de informática de la institución para que el personal experto lo analice con detalle. Generar un sentimiento de alerta u urgencia e instar al usuario que realice una determinada acción de forma inmediata es otra técnica usada en todos los correos fraudulentos. En casi todos los correos fraudulentos. Los ciberdelincuentes suelen utilizar técnicas de ingeniería social para que las víctimas caigan en sus trampas, como abrir un adjunto malicioso, acceder a una web ilegítima que suplanta un servicio o realizar un pago por algún concepto. Habitualmente indican que en los correos que el servicio al que representa se cancelará en varias horas o directamente que ya ha sido cancelado. Otro método utilizado es llamar la atención con dinero como un supuesto reembolso que espera que sea reclamado. O como sea en los casos de extorsión en los que se amenaza con
difundir un video de carácter sexual en el que la víctima es el supuesto protagonista. Se amenaza con difundirlo a los contactos y conocidos de la víctima en un plazo de un tiempo establecido por el delincuente en caso de que no cumplir con sus exigencias. Los ciberdelincuentes, cuando envían correos fraudulentos, realizan comunicaciones impersonales, refiriéndose al destinatario como usuario, cliente, etc. De esa manera los podemos identificar. Las entidades legítimas en las comunicaciones suelen utilizar el nombre y apellido del destinatario, haciendo que la comunicación sea más personal. Aún así hay que validar el correo, no hay que confiarse, ¿no? Y validar la veracidad del correo. Las faltas de ortografía y expresiones no habituales es una de las maneras de identificar un correo fraudulento y son comunes en este tipo de correo, ¿no? Las faltas de ortografía. Documentos adjuntos maliciosos. Cualquier documento adjunto en un correo electrónico debe ser una señal de alerta. Por norma, ninguna entidad, ya sea bancaria, pública, energética, etc., envía a sus destinatarios documentos adjuntos en el correo. Si es necesario que se descargue algún archivo, será de su portal web o aplicación oficial. Esta es la primera principal forma que usan los ciberdelincuentes para infectar a los equipos con malware, con archivos adjuntos. Archivos potencialmente peligrosos son los terminados con las siguientes extensiones: los exe ejecutables, los .bbs o de Visual Basic Script, los documentos de texto, docm en Excel con terminación XLSM y PowerPoint PPTM. En este caso, estos tres últimos que terminan en M son archivos ofimática que traen macros insertados. Y como les comentamos anteriormente, los macros generalmente son usados para insertar virus en archivos de ofimática. También hay que tener cuidado con archivos comprimidos como los zip o RAR, ya que pueden contener archivos maliciosos como los anteriores en su interior. Si dudas sobre un documento adjunto puede estar infectado, lo mejor será analizarlo con un antivirus instalado en la computadora o con un servicio en línea como VirusTotal u otro antivirus en línea. VirusTotal generalmente utiliza varios motores de antivirus para comprobar la legitimidad del mismo. Recuerda no ejecutar nunca el archivo adjunto, únicamente descargarlo para su posterior análisis. Si tras realizar la comprobación indicas que no se sabe si el documento adjunto es legítimo o no, nunca hay que abrirlo, sobre todo si esta información no la está esperando recibir. Si es posible, contactar al remitente por otro canal, como una llamada telefónica, para que confirme el mensaje y el adjunto enviado o recibido. Enlaces falsos. Las entidades legítimas comúnmente no envían enlaces en sus comunicaciones oficiales y solicitan al usuario que accedan al sitio web. Los correos electrónicos de tipo phishing o sencillamente los que pretenden redirigir al usuario a un sitio web fraudulento suelen contar con enlaces falsificados. En la construcción de una dirección web, por ejemplo, HTTPS o JSON-MX, HTTPS es el protocolo utilizado para acceder al sitio web. La doble diagonal es el símbolo de separación entre los protocolos y la www. www es el subdominio generalmente asignado al portal web de la organización.
En la página, en el siguiente ejemplo, la página HTTPS zip2 Itson MX, zip2 es el subdominio, ¿no? En este caso, representa al servicio de biblioteca del Itson. Los ciberdelincuentes en muchas ocasiones crean sus dominios que simulan al legítimo que pretende suplantar para engañar a las víctimas. Continuamos revisando. Itson es el dominio, este es el único para cada una de las extensiones disponibles como .mx. Finalmente representa a la organización, en este caso representa al Itson. Esta es la parte que hay que comprobar con especial atención, ya que los ciberdelincuentes no la pueden copiar. Y .mx es la extensión del dominio. Puede representar a un país, a una categoría como .info, .gov, .edu, entre otros. En este caso, .mx representa al país México. Y por otro ejemplo, FR de Francia, CO de Colombia, etc. Continuemos. Cybersquaring es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a las víctimas suplantando a otra empresa o entidad. Aquí los ciberdelincuentes pueden optar por cambiar la extensión del dominio por uno cuyo propietario legítimo no haya comprado o alterar el nombre para que lo simule. Por ejemplo, veamos los siguientes casos. Adición: se añade un carácter al final del nombre del dominio. Por ejemplo, Itson.mx. Aquí agregó una N al final de la palabra Itson. En el caso de sustitución, se cambia un carácter del nombre del dominio por otro. Por ejemplo, Itson, la S la cambia por la Z. Los enlaces falseados tipo homográficos sustituye por otra que a simple vista resulta similar. Aquí en este caso, en Itson MX, la I la sustituye por una L. Los siguientes casos son separación. Se añade un guión en alguna parte del nombre del dominio. En el caso Itson, agrega un guión. Inserción: se añade un carácter entre el primero y el último del nombre de dominio. Itson, en este caso se agrega una S. Omisión: se elimina un carácter, como se ve en el ejemplo. En su dominio se registra un nombre de dominio con el nombre parcial del legítimo y se añaden los caracteres restantes por medio de un subdominio, por ejemplo, its.on.mx. Transposición: se alterna del orden de los caracteres del nombre de dominio, iston.mx. En el cambio de dominio se utiliza un dominio libre pero utilizando el mismo nombre de dominio, por ejemplo, itson.com. Y generalmente, como recomendación, si aún así tenemos dudas, es mejor comprobar los sitios web mediante herramientas como virustotal.com. La mayoría de los incidentes de seguridad que tienen que ver exclusivamente con el usuario se deben a errores involuntarios. A continuación menciono los más frecuentes. Con copia y con copia oculta. Enviar correos electrónicos a múltiples destinatarios usando la opción de copia o en vez de la opción de con copia oculta. Es uno de los incidentes de fuga de información más comunes. Cuando se realiza el envío de un correo a múltiples destinatarios, siempre hay que utilizar la opción de copia oculta, de forma que el receptor del correo no vea las direcciones del resto de los destinatarios, ya que el correo electrónico es considerado como un dato personal y estaríamos divulgando sin consentimiento del propietario. Salvo que sea un correo perteneciente a la organización o el empleo. La función de autocompletado se puede jugar malas pasadas. En ocasiones, cuando se pretende enviar un correo electrónico a un usuario que habitualmente no se utiliza,
puede suceder que la función de autocompletado ponga un correo similar y no nos demos cuenta. Es recomendable deshabilitar esta función siempre que se pueda. Y en caso de no tener alternativa, revisar bien el destinatario antes de enviar el correo. Descargar automáticamente imágenes. Tener habilitado en el cliente de correo la descarga automática de imagen es un riesgo para la privacidad y seguridad. La imagen puede ser usada para monitorear si un correo ha sido abierto o no, reduciendo así la privacidad en el uso de herramientas de trabajo o estudio. Además, la carga automática de imágenes puede ser la puerta de entrada a malware. Siempre es recomendable desactivar la opción de descarga de imágenes cuando sea posible. Lo bueno que aquí es que en Outlook viene desactivada por default esta opción. Esto es todo en el módulo 4. Agradecemos su atención. Que pasen un buen día.